clínica y las complicaciones que puede haber por la menopausia. O sea, existe una clínica, eso es innegable. O sea, la mujer siente un cambio hormonal bastante marcado, en algunos casos, que le obligan a ir al médico, ¿ya? Y también, producto de estos cambios hormonales, existen complicaciones que pueden ser de relevancia clínica. Entonces, eso también hay que estudiar. Entonces, la madre de todo esto, la madre de todo el problema, es que con la perimenopausia, o perdón, con la menopausia, caen los folículos y por lo tanto baja el estradiol, que les había demostrado, lo cual trae todos los signos y síntomas. Y en la mujer termina predominando la estrona, que se produce en la grasa periférica, que dijimos que tan solo es un 50% de la efectividad estrogénica. Así que eso es al final la madre de todos los problemas, que cae el estradiol. Entonces, esa caída de estradiol, como ves acá, va a tener un efecto primero en el cerebro. Se ha visto que la caída de estradiol, ya les demostré, alteraba el centro vasomotor del sistema nervioso central, concretamente en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la LH se pulsaba paralelo a la liberación de noradrenalina, ¿ya? Entonces, como la GNRH, habíamos visto en fisiología que se excita por noradrenalina, parece que ahí está el mecanismo por el cual el pico de LH, que aparece por la caída de estrógenos, termina generando pulsaciones de noradrenalina que terminan afectando otros núcleos del hipotálamo, como lo son el núcleo termorregulador. Entonces, ¿se produce qué? Los bochornos. Ahí lo tienes, este dibujo. Como ves, es una mujer que no soporta el calor, se pone frío, ventilación, y te das cuenta que está con una bata. ¿Por qué? Porque le da de noche. El bochorno suele ser en la tarde-noche, sobre todo en las noches. Es de la mitad del torso para arriba, en la parte de la espalda. Hay sudoración, hay calor y aparece de la nada. Es un bochorno de la nada y luego se pasa. O desaparece y luego se pasa. Esos son los bochornos. ¿Correcto? Siguiente. La mucosa urogenital, recuerden, la mucosa urogenital tiene receptores de estrógeno, tanto en la vulva como en la vagina y también en el útero, incluido el cérvix. Entonces, cuando tú caes, cuando tú bajas la concentración de estradiol, la mucosa de la vulva, el tejido vulvar, la mucosa de la vagina y también el útero con el cérvix empiezan a atrofiarse, empieza a dejar de secretarse glucógeno, lo cual cambia la flora, empiezan a crecer más anaerobios, gram negativos, y el lactobacilo de Dodderlein va bajando. Entonces se produce toda una alteración a nivel genitourinario y la mucosa urogenital, como ven acá, es la que se afecta. Como ven en el dibujo, lo que principalmente ocurre es esto. La mucosa se vuelve pálida, se atrofia, se reseca, cambia de flora y tiene más riesgo de infectarse. Y aparece vulvovaginitis inespecífica, aparecen itus a repetición. Y si es que la señora todavía tiene actividad sexual, aparece la dispareunia. La dispareunia es una causa muy frecuente de visita al ginecólogo por problemas en la mucosa urogenital, ¿correcto? Lo normal, la naturaleza, hace que todos los órganos cumplan su función. Entonces, pasado la posmenopausia, se supone que no deberían haber tantas relaciones, ¿no? Pero si las hubieran, ya saben que hay un problema de dispareunia probable. Bien. Siguiente. Cardiovascular. Esto es importante. Cuando la mujer es joven, el exceso de estrógenos respecto a un hombre que tiene andrógenos le confiere protección cardiovascular. Los estrógenos aumentan hasta en 10 miligramos por decilitro el HDL, disminuyen el colesterol, aumentan la prostaciclina protectora endotelial, o sea, es una hormona que te protege cardiovascular. Sin embargo, pasados los 5 años de la posmenopausia, o sea, en la posmenopausia tardía, las mujeres ya no tienen ese beneficio y empiezan a igualar su riesgo cardiovascular con el hombre. Entonces, hay un problema cardiovascular marcado en la posmenopausia tardía que obviamente se relaciona a la caída estrogénica. ¿Ya? Bien. Finalmente, los huesitos. Eso también es súper importante. Una de las principales causas de morbimortalidad en las mujeres ancianas o posmenopáusicas tardías es la fractura por osteoporosis, sobre todo del fémur. Entonces, es muy importante reconocer que esta caída de estrógenos es uno de los principales causantes de esta osteoporosis. Más aún si es que no se ha formado buena calidad de hueso cuando eran jóvenes. Entonces, lo concreto es que la caída de estrógenos hace que disminuya la osteoprotegerina. Miren, los estrógenos favorecen la producción de osteoprotegerina por parte de los osteoblastos. Esta osteoprotegerina lo que hace es inhibir a los osteoclastos. Entonces, si es que no tenemos estrógeno, no tenemos osteoprotegerina y los osteoclastos aumentan. Por su parte, los estrógenos también inhibían a la producción del RANK ligando. El RANK ligando, como su nombre lo dice, es un ligando que estimula la activación de osteoclastos. Por lo tanto, nuevamente, si no hay estrógenos, no hay quien bloquee al RANK ligando, este aumenta y por lo tanto aumenta la activación de osteoclastos. Entonces, en resumidas cuentas, la caída de estrógenos se correlaciona con un aumento de la actividad osteoclástica y por lo tanto de la resorción ósea. ¿Está bien? Y eso predispone a ¿qué? A osteoporosis. Recuerden que 2.5 desviaciones estándares a la izquierda ya hacen diagnóstico por densitometría de osteoporosis. Por eso es necesario hacer una densitometría ósea a toda mujer mayor de 65 años o a las mayores de 60 años que tengan factores de riesgo.
¿Ya? Bien. Entonces, ¿con qué proteger, doctor? Bueno, pues todos sabemos que la vitamina D, ¿correcto? Es importante para la resorción ósea, pero también para la absorción de calcio. Entonces, la vitamina D, el ejercicio y el calcio son una de las principales herramientas que tenemos para prevenir el tema de la osteoporosis. Que bueno, eso no es correspondiente a este capítulo, pero lo menciono. Ojo, la vitamina D resorbe hueso, pero también absorbe calcio, por si acaso. ¿Ya? Todos sabemos que la vitamina D, ¿correcto? Es importante. Ahora entonces vamos a hablar de las definiciones. Vamos a hablar de las definiciones, que es importante para entender la menopausia como un proceso fisiológico, ¿correcto? Entonces, supongamos que esa línea es la etapa de vida de la mujer, ¿correcto? A partir de los 40 años. ¿Por qué, profe, 40 años? Lo que pasa es que si antes de los 40 años la mujer entra en, entre comillas, menopausia, eso se llama falla ovárica. ¿Ya? Y también se le conoce como menopausia precoz. Entonces, cuando una mujer está en su menopausia, no vamos a decir que tiene una falla ovárica, no. Pero si le viene su menopausia, entre comillas, antes de los 40 años, eso sí es una falla ovárica. Eso es una enfermedad. Eso sí tiene que tratarse. Se trata con terapia de reemplazo hormonal. Porque eso no es normal. Se llama menopausia precoz. Por eso es que yo arranco en 40 años, porque el tiempo de vida o el tiempo en que ocurre la menopausia es entre los 50 más menos 5 años. Ese es el periodo normal que ocurre la menopausia. Si ocurre pasado los 55 años, se llama menopausia tardía. Y si ocurre antes de los 45 años, pero obviamente posterior a los 40 años, se llama menopausia temprana. No confundir, por favor, menopausia temprana, que es entre 40 y 45 años, con menopausia precoz, que eso es patológico, es falla ovárica precoz en menores de 40 años. No confundir, no es lo mismo, ¿ya? Temprana que precoz no es lo mismo. Bien, entonces tú te preguntarás, ¿por qué oscila en este periodo de tiempo la menopausia? Porque recuerden, la definición de la menopausia es el cese de la función ovárica. El cese de la función ovárica. Es decir, se han agotado por completo los folículos primordiales. Ya no tenemos folículos primordiales para entrar en una cohorte de maduración. No hay folículos. Entonces, ese agotamiento folicular varía dependiendo de todos los estímulos a los que ha sido sometido ese ovario. Y también de la carga genética, o sea, de cuántos folículos ha llegado a producirse desde un inicio y cuál es la velocidad de atresia de los mismos. Entonces, si tuvieran que decirme de qué depende la menopausia de una mujer, yo les diría de 3 cosas. La primera, su genética. O sea, si su mamá y su abuela tuvieron la menopausia a los 50, a los 45, a los 54, no lo sé, probablemente ella lo tenga. Lo segundo, a su medio ambiente. Si la mujer ha recibido radiación, quimioterapia, agentes que han lesionado sus folículos, entonces va a entrar en una menopausia antes de lo que genéticamente estaba programada. Y lo tercero es su estilo de vida. Su estilo de vida. Por ejemplo, el cigarrillo, correcto, puede alterar la menopausia. ¿Ya? El tabaco puede alterar la menopausia. Las mujeres obesas, las mujeres de alto estrato socioeconómico, las mujeres que tienen un estilo de vida más occidental suelen atrasar su menopausia. Suelen atrasar su menopausia. Igual cuando tienen muchos hijos, se atrasa su menopausia. Entonces, la menopausia está influido también por tus propias acciones, tu estilo de vida, y como les digo, la occidentalización de la mujer, sobrepeso, tabaco, sedentarismo, estado socioeconómico alto, etcétera, suele verse asociada a una menopausia más tardía. Mientras que en la parte rural suele ser un poco más temprano. Ya, esas son cosas que varían y dan el matiz, por eso es que tenemos ese rango, de 50 más menos 5 y con sus extremos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, está definido. La menopausia es el cese de la función ovárica por agotamiento folicular y ocurre alrededor de los 50 años y es definido como la última regla de la mujer. La última foliculogénesis, ovogénesis de la mujer que corresponde con su última regla. ¿Ya? Sin embargo, ustedes no van a saber que es su última regla, hasta que por 12 meses haya habido amenorrea. Entonces, eso que estoy dibujando ahí, esto es los 12 meses que se requiere para hacer diagnóstico de menopausia. Entonces, clínicamente, yo no voy a poder confirmar que ha sido esa tu última regla, sino hasta después de 12 meses de amenorrea. Por eso, la definición clínica de la menopausia es 12 meses de amenorrea, en una mujer de alrededor de 50 años. En cambio, la definición técnica, o definición teórica, de la menopausia es el cese de la función ovárica o la última regla. ¿Ya? Entonces no se confundan con eso. La única forma de saber que es tu última regla es porque por 12 meses consecutivos no volviste a arreglar. Ahora, existe un momento
pasado los 40 años, en algún momento, que empiezan los signos y síntomas de esa menopausia que va a venir. ¿Cuáles pueden ser? Lo más importante son las alteraciones del ciclo menstrual y el aumento del FSH, como les mostré hace un momento. Entonces, en algún momento empiezan los signos y síntomas, ¿correcto? Y también, en algún momento, terminan. No hagan caso todavía a los colores. En algún momento terminan. Entonces, en algún momento comienzan, como ves acá, y en algún momento terminan. Entonces, todo ese periodo donde has tenido signos y síntomas relacionados al agotamiento folicular se conoce como climaterio. ¿Entendieron? Entonces, todo el climaterio corresponde al periodo donde iniciaron los síntomas, esto de acá, iniciaron los síntomas relacionados al agotamiento folicular y terminaron los síntomas relacionados al agotamiento folicular. Eso que ven ahí es el climaterio. ¿Correcto? ¿Entendido? Bacán. Sin embargo, el climaterio, como ven, está definido por los signos y los síntomas. Está definido por los signos y los síntomas. En cambio, si hablamos en tiempos, se crean estas dos categorías. La transición menopáusica, como han visto acá de color azul, se refiere al tiempo desde que inician los síntomas hasta que ocurre la menopausia. Es un tiempo definido. Y esta transición menopáusica se podría subdividir en una transición temprana y una transición tardía. Se subdivide en temprana y tardía. ¿Correcto? Se llama transición menopáusica. Obviamente, la transición menopáusica representa gran parte del periodo del climaterio. Pero, pasado la menopausia, siguen todavía los signos del climaterio. Siguen. Entonces, en la posmenopausia también van a seguir los signos del climaterio. ¿Correcto? Entonces, ahí lo ven. En la posmenopausia también van a seguir los signos del climaterio. Pero un momentito, la mujer no va a tener signos toda su vida. ¿No es cierto? Entonces, cuando los signos del climaterio relacionados al agotamiento folicular terminan, entonces es cuando ha terminado ahí la definición de climaterio en la posmenopausia temprana. Entonces, esto que están viendo acá es la posmenopausia, que también se puede dividir en una posmenopausia temprana y una posmenopausia tardía. ¿Correcto? Vamos a ver más adelante los puntos de corte, pero básicamente en la posmenopausia temprana lo que ocurre es que se van yendo los síntomas del climaterio poco a poco, sobre todo en los primeros años de la posmenopausia temprana. Los años finales de la posmenopausia temprana ya no hay síntomas del climaterio. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer esto más específico. Y finalmente, si es que alguien les pregunta qué cosa es la perimenopausia, acuérdense la palabra peri es alrededor. Entonces la perimenopausia se refiere a todo el tiempo de la transición menopáusica más ese año de diagnóstico que tomó hacerte el diagnóstico de menopausia. Eso le llaman perimenopausia, porque es alrededor de la menopausia, perimenopausia, ¿ya? Este término perimenopausia sí es un poquito más ambiguo, porque en algunos libros vas a también ver que se refieren a la perimenopausia hasta que desaparecen los síntomas del climaterio. Pero como los síntomas del climaterio suelen desaparecer a los 2 años de la menopausia, más o menos calza con ese año de diagnóstico. Pero no quiero que te me tranques, solamente trato de explicarte lo mejor posible y de la forma más didáctica posible la terminología. Transición, perimenopausia, posmenopausia y climaterio, para que quede claro. ¿Ya? Se sobreentiende que todo lo que está antes de la menopausia se llama premenopausia, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es importante y bueno, lo dejo hasta los 70 años porque bueno, se supone que el promedio de vida es 75 años, ¿no? Ahí queda, ya no se toca más. ¿Entendido? Pues arrancamos. Para estudiar menopausia tenemos que repasar la fisiología que ocurre a lo largo de la vida de la mujer en cuanto a sus perfiles hormonales. Entonces, este gráfico es crucial para entender el proceso. Tienes acá la concentración, ¿correcto? Tienes acá la concentración de las hormonas y acá tienes también la concentración de las hormonas, solo que están en 2 escalas, ¿correcto? La escala de la izquierda, ¿ya? La escala de la izquierda es una escala que utilizamos en unidades internacionales, perdón, de FSH y LH, y la escala acá en la derecha está en picogramos para el estrógeno. Eso es lo que significan las 2 barras, son las escalas, que por ahora no nos complica, o sea, no es algo que nos debería complicar. Abajo lo que tenemos son el tiempo o los años desde la menopausia. O sea, asumiendo que 0 es la menopausia, el cese de la función folicular, menos 2, menos 4, menos 6 años atrás y más 2, más 4, más 6, más 8 años en adelante. O sea, abajo tenemos la escala del tiempo, ¿ya? Y arriba, como están viendo, se configuran 4 filas, ¿correcto? 4 rayas que representan el color rojo, es el estradiol, que ya les dije es el estrógeno más potente de la mujer, el que se produce en la aromatasa ovárica. En color rosa palo tenemos a la estrona, que es un estrógeno 50% potente que se produce de la aromatización en la grasa periférica y también un poco en tejido muscular. Y finalmente, en color verde tenemos a la folículo estimulante y en color negro a la luteinizante, ¿no? Que se produce en la hipófisis ambas. Muy bien, entonces dicho esto, miren cómo es la evolución de las hormonas. Entonces, en la etapa fértil, entiéndase todo este periodo premenopáusico, claramente la que domina es el estradiol y en segundo lugar tenemos a la estrona. O sea, claramente noten cómo la predominancia del estradiol respecto a la estrona. Sin embargo, en el periodo postmenopáusico, en este de acá,
miren cómo se invierte los papeles y predomina la estrona ligeramente sobre el estradiol. Pero en ambos casos, noten que la concentración de ambas hormonas ha disminuido drásticamente, desde la premenopausia hasta la posmenopausia. O sea, bajan en concentración, pero invierten su orden, ¿ya? Muy bien. Lo siguiente que deben notar es, miren cómo la FSH tiene un aumento constante a partir del inicio de la transición menopáusica. Y miren cómo la LH recién hace un aumento hacia finales de la transición menopáusica. Entonces la diferencia entre FSH y LH, que ya les dije en la parte de fisiología, era que la FSH duplica en concentración a la LH, eso ya lo sabemos. Y ahora para menopausia, noten que el ascenso de la FSH ocurre mucho antes que el ascenso de la LH. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe eso, Doc? Se debe a que la FSH es más sensible, ojo, esta FSH es más sensible a los cambios en la hormona inhibina que se produce en los folículos. ¿Correcto? Mientras que la LH no tiene tanta respuesta a la inhibina. Entonces, cuando la inhibina ovárica va bajando porque nos vamos quedando sin folículos, entonces la FSH va aumentando su pulsación, ¿ya? Su cantidad de secreción. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Sin embargo, en esta historia, ahora vamos a ver, hay mucha más fisiología que desmenuzar. Entonces, como pueden ver acá, como pueden ver claramente acá, vamos a borrar estos numeritos que les he puesto, para que no alteren nuestro gráfico. Listo. Entonces, como pueden ver ahí, la FSH, que están notando, está ya llegando a valores cercanos a 20.000 unidades internacionales, y cuando supera los 25.000 unidades internacionales es porque ya estamos entrando en lo que se conoce como una transición tardía hacia la menopausia. Entonces vamos a ver más adelante, pero recuerden acá cómo la FSH va aumentando justo cuando ya estamos por llegar a la parte final de la transición hacia la menopausia, ¿ya? El siguiente valor que debe quedar claro es este punto. Noten que en el punto 0 de la menopausia, cuando ocurre la menopausia, el criterio hormonal es una FSH muy alta por encima de 40. Entonces noten cómo este punto calza, acá está 40, está más de 40, entonces esa es una definición hormonal de menopausia, ¿ya? Muy bien. Y otra cosa quiero que recuerden acá, este valor. Noten que cuando aumenta la LH, que es hacia el final de la transición menopáusica, estamos justo a 2 años de la menopausia más o menos, ese aumento de la LH de la mano se acompaña de un aumento de noradrenalina. ¿Por qué? Porque la LH se produce en un núcleo muy cercano al centro termorregulador, y las pulsaciones noradrenérgicas de la LH, la noradrenalina y la termorregulación se han visto relacionadas. Tanto es así que después de cada sofoco o de cada bochorno en las mujeres menopáusicas le sigue un pulso de LH. Entonces la teoría más aceptada es que los bochornos se deben a una disregulación vascular por exceso de noradrenalina. Y, oh sorpresa, estos bochornos justo aparecen en este momento donde está disparándose la LH. Entonces es importante para la fisiología de los bochornos recordar este punto, que es el pico de la LH, ¿no? O sea, el inicio del pico de la LH. El siguiente concepto que deben tener es este. Cuando los estrógenos, tú te estás dando cuenta que los estrógenos están manteniendo una concentración relativamente normal, acá, ¿no es cierto? Relativamente normal, a esa altura, ¿ya? Entonces estamos con los estrógenos, ¿correcto? En una concentración relativamente normal, ¿ya? Entre 50 a 100 picogramos en cuanto a las fases basales, y que eso puede subir a 300, 400 picogramos dependiendo de la fase del ciclo, ¿ya? Pero los vemos ahí en condiciones estables. Pero, cuando empiezan a caer, nota cómo esta caída de estrógenos también coincide, voy a pintarlo con otro color, también coincide con esa parte tardía de la transición donde se disparaba la LH. Entonces mira que estas caídas de estrógenos fuertes gatillan el aumento de la LH. Y por lo tanto, lo primero que ocurre es una caída de los estrógenos, le sigue un aumento de LH, y por obvias razones, lo tercero era que aumentaba la noradrenalina, y eso generaba los bochornos. Entonces miren cómo está relacionado los signos y síntomas de la menopausia, o sea, eso se llama climaterio, ahorita vamos a hablar de esos términos, cómo los signos y síntomas se empiezan a manifestar con fuerza apenas empieza a caer los estrógenos, que va de la mano con la subida de la LH, que va de la mano con el aumento de noradrenalina. ¿Listo? Bien. Finalmente, noten cómo el aumento de la LH, esa subida que se ha mandado, vamos a ponerle con un colorcito, esta subida que se ha mandado, llega a un límite donde ya se normaliza o estabiliza. El término correcto es se estabiliza, o lo que les he puesto, se normaliza la pulsatividad. Entonces, a partir de ahí, ya esta pulsación de LH es estable. Entonces, al no ser tan variable la pulsación, desaparecen los picos de noradrenalina. Ya no hay esas pulsaciones extensas de noradrenalina porque ya se normaliza la pulsación de LH. Por lo tanto, ¿qué ocurre? A partir de los 2 años posteriores a la menopausia, ¿qué va a ocurrir? Ya no hay bochornos, porque ya terminó esa fase loca de que se dispara la LH. ¿Entendieron? Así que esta tabla es muy importante para comprender los signos fisiológicos de las mujeres en etapa menopáusica, que básicamente se deben a estos cambios hormonales. Muy bien, entonces acá les traigo acá el dibujo en grande, el macro, para que lo vean. Entonces, primer concepto que quería que tengan claro, FSH más de 40 es diagnóstico hormonal de menopausia, ¿correcto? Ahí lo tienen. Luego, el inicio de los signos y síntomas coincide con el aumento de noradrenalina justo 2 años antes de la menopausia, ¿correcto? Y finalmente, cuando se normaliza la pulsación de LH, se normaliza la noradrenalina, desaparecen los bochornos 2 años después de la menopausia. Y si les preguntan cuál es el primer cambio hormonal que ocurre, ya les dije, el primero en elevarse muchos años antes de la menopausia es la FSH. ¿Por qué? Porque este era muy sensible a la inhibina, y cuando la inhibina folicular cae, entonces aumenta la FSH. ¿Listo?
Entonces ahora vamos a conversar de esta famosa tablita Stroh, ya que es más o menos como el resumen de todo lo que hemos venido viendo y nos permite estructurarlo de una forma ordenada, ya para tener claro nuestro temario de menopausia. Entonces los ginecólogos, a través de la tablita Stroh, lo que han hecho básicamente es lo siguiente. Miren, han puesto la menopausia, como ves acá, como un punto de corte, ahí lo tienes, como un punto de corte, para establecer etapas. Etapas premenopáusicas, correcto, -1, -2, correcto, que corresponden a la transición menopáusica. Lo que les dije, la transición menopáusica que ocurría en algún momento, en algún punto, entre los 40 años y los 50 que dijimos que es la menopausia, promedio, ¿no? Ahí, en algún punto, ¿ya? Les dije que esa transición menopáusica tenía una fase temprana y una fase tardía. Entonces, de estas dos fases, la que es más constante es la fase tardía, que ocurre de 1 a 3 años previos a la menopausia. Y esta es la que yo quiero que recuerden. ¿Por qué? Porque es en esta transición menopáusica tardía en la que ya se detectan los aumentos de la FSH. La FSH concretamente está más de 25. Y es en esta transición menopáusica tardía donde aparecen los periodos de amenorrea de hasta 60 días. O sea, la mujer deja de reglar hasta por 2 meses. Y obviamente empiezan a ir al ginecólogo porque dicen, doctor, no me viene mi regla 2 meses, creo que he salido embarazada. Señora, mire, lamento decirle que bueno, pues qué lindo que fuera cierto, pero usted tiene 46, 47, su chance de salir embarazada es menor al 5%. Así que probablemente lo que tenga es una menopausia próxima, está en una transición menopáusica tardía, porque es bien difícil que salga embarazada, ¿correcto? Y justamente, vamos a poner esto acá, perdón, amenorrea de 60 días. Justamente, ese periodo es el que se asocia al inicio, empiezan a aumentar los bochornos. Entonces, en esta transición tardía, yo quiero que le pongas mucho énfasis, por favor, la transición tardía es la etapa -1, que corresponde hasta los 3 años previos a la menopausia, donde ya hay amenorrea de hasta 60 días, la FSH sube más de 25 y empiezan a aparecer los bochornos. Ese es el momento donde la paciente suele ir al médico por la clínica, ¿correcto? Bien, sin embargo, habíamos quedado que había un periodo de transición temprana, que esta transición temprana es variable. Eso sí no tenemos cómo exactamente definirlo porque cambia de mujer en mujer, pero habíamos quedado que no debería pasar más allá de los 40 años. Y, acá está el dato, ocurre el primer signo explícito de la transición menopáusica, que es la oligomenorrea. O sea, de retrasos en el ciclo por más de 7 días. Entonces, cuando a una mujer se le atrasa la regla por más de 7 días y ya es mayor de 40 años, tú debes sospechar que estás en una transición menopáusica temprana. Y pregunta de examen es el primer signo en aparecer de la transición menopáusica, la oligomenorrea, ¿correcto? La FSH incipientemente empieza a aumentar, porque la inhibina incipientemente también empieza a bajar, ¿ya? En cuanto a la clínica, no hay una clínica más allá del atraso de la regla, no hay una clínica, ¿listo? Bien, entonces eso es lo que yo quería que tengan claro y lo vamos a pintar con otro color. La transición temprana es de periodo variable, la oligomenorrea es su primer signo y no tenemos clínica asociada. Period. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, cuando arranca la posmenopausia, habíamos quedado que también había una clasificación. El periodo +1A, voy a usar otro color porque lo está oscureciendo. +1A, +1B, +1C y +2. ¿Por qué es importante esto? El +2 que ven acá es la menopausia tardía, posmenopausia tardía. Y esta posmenopausia tardía se caracteriza porque ha ocurrido pasado los 5 años. Entonces, si tú sumas 2 más 3, 5 años. Es pasado los 5 años de la posmenopausia, en promedio. Y dura hasta el resto de la vida de la mujer, ¿correcto? Se supone que la mujer desde la menopausia está en amenorrea, ¿no es cierto? En amenorrea permanente. Eso ya no nos interesa el ciclo, porque está en amenorrea. Pero ¿por qué es importante esta fase del resto? Porque en la clínica acá aparecen las complicaciones cardiovasculares, acá aparecen las complicaciones óseas, acá aparece la clínica urogenital y aparecen el resto de comorbilidades de la mujer como son los cánceres, etc. Entonces, la posmenopausia tardía es importante porque cataloga a la mujer dentro de un grupo etario donde ya hay riesgo cardiovascular, donde ya hay riesgo de osteoporosis, donde ya hay la complicación urogenital, donde ya hay comorbilidades como los cánceres hormonodependientes, etc. Entonces, por eso es importante. Y Doc, ¿para qué estudiamos entonces la transición temprana? La posmenopausia temprana. La posmenopausia temprana se divide, como ves acá, en un periodo 1A y 1B de 2 años y un periodo 1C de 3 a 6 años. Entonces, ¿cuál es básicamente la diferencia? La diferencia radica en que en este primer año, o en este primer periodo, que sería el 1A, hemos hecho el diagnóstico. Es el año del diagnóstico, ¿correcto? Entonces, como este dura 2 años, este es el año del diagnóstico. Por eso se coloca como 1A, porque es lo que nos ha demorado en hacer el diagnóstico los 12 meses de amenorrea. ¿Se acuerdan? Ya. Obviamente, el criterio diagnóstico hormonal, les dije que era una FSH mayor a 40, que obviamente aparece en este periodo, porque ya está el diagnóstico. Y los bochornos alcanzan su plenitud. O sea, el máximo pico de bochornos
que ya empezó en la transición tardía, puede llegar acá en el primer año, ¿correcto? Del diagnóstico. Muy bien, el siguiente periodo, lo voy a hacer con color verde, el 1B, se caracteriza porque es el año siguiente al diagnóstico donde disminuye los bochornos. O sea, se nota una caída de la clínica de los bochornos, que es lo normal. Si los bochornos no decaen, preocúpate porque puedes estar frente a otra enfermedad. De repente un problema infeccioso, brucela, tuberculosis, sabe Dios. Porque lo normal es que bajen los bochornos, que bajen, ¿ya? Y el final, el más 1C, que son, como digo, hasta el quinto año o un poco más, se caracteriza porque ya no tenemos signos ni síntomas, ya se ha regularizado por completo la pulsación central y la mujer ya está pasando simplemente por edad hacia su posmenopausia tardía. ¿Correcto? Entonces es un periodo donde la mujer ya no tiene los síntomas del climaterio, pero todavía no tiene los factores de riesgo o las enfermedades propias de la posmenopausia tardía. ¿No? Por eso es un poquito variable ese tiempo. ¿Está bien? Porque eso va a depender de cuándo arrancó la menopausia. Entonces las mujeres que han arrancado tarde su menopausia, solamente les dura 3 años este periodo. Las que han iniciado antes les puede durar hasta 6 años. ¿Está bien? Entonces son definiciones que usan los ginecólogos para ordenarse en el manejo de las pacientes, porque es muy importante el grupo etario en ginecología. ¿Ya? Muy bien. Y ¿para qué me puso esto de acá atrás? Bueno, siempre lo dejo para que tengamos algo de criterio. Es la etapa reproductiva de la mujer también tiene fases, ¿ya? La -3A, la -3B, la -4 y la -5, ¿ya? La -5 se conoce como la etapa reproductiva temprana. O sea, esto es justamente cuando la mujer está en la adolescencia temprana, o sea, sus primeros 5 años posteriores a la menarquia. Entonces, ¿cuál es la característica? Bueno, sus ciclos básicamente son irregulares. O sea, también vamos a encontrar oligomenorrea, pero es por inmadurez, porque recién el eje está madurando. Recuerden que desde la menarquia tiene 5 años la mujer en promedio para madurar su eje. Y por lo tanto, sus chances de fecundación son bajas. Sus chances de fecundación son bajas. ¿Ya? Bien. Bueno, la FSH no hay nada que hablar acá y obviamente no vamos a tener ninguna clínica. ¿No? O sea, no hay clínica acá, no hay clínica. En ningún momento aparece bochornos, nada. Estamos en una etapa reproductiva. Bien. Luego, después de esos 5 años de maduración, viene la etapa óptima de la fertilización. La etapa óptima, que usualmente es alrededor de los 28 años. O sea, desde los 20, 19 hasta los 32, 34. Es un periodo óptimo de reproducción, donde el ciclo claramente es regular, ¿correcto? Ese es el periodo óptimo de... Entonces es lo que llamamos a la mujer en edad fértil óptima, pues, óptimo, ¿no es cierto? Y este es un rango variable, como les digo. Sin embargo, pasado los 30 años en adelante, sobre todo los 35, ya tenemos la etapa reproductiva tardía. Entonces, la etapa reproductiva tardía ya está enmarcado en los 30, los años 30 de la mujer, que también es un periodo variable, donde ya hay una disminución de la función reproductiva. Entonces, acá sí aparecen signos. En el -3B, correcto, todo está igual, es un tema netamente de edad, pero en el -3A sí aparece disminución del flujo. O sea, el volumen de la regla cambia, se hace menos fuerte, baja el volumen del flujo. Y eso ya significa que está habiendo una ligera caída de los estrógenos. ¿Ya? Entonces, eso es importante el 3A, porque acá ya las posibilidades de fecundación disminuyen. Y usualmente es alrededor de los 35 años, ¿correcto? Alrededor de los 35 años. Muy bien. Entonces, con eso tenemos claro la definición de la tablita Stroh, que básicamente lo que nos importa es la parte derecha de la parte menopáusica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos al tratamiento. Entonces, lo primero que quiero que quede claro en el tratamiento es que la menopausia y el climaterio es algo netamente fisiológico. Así que lo más probable es que con la paciente lo único que hay que hacer es una observación. Nada más. Solamente hay que observar que los signos y síntomas pasen como es lo normal. Sin embargo, existen criterios para el tratamiento. ¿Ya? Entonces, básicamente, el principal criterio de tratamiento es si ocurre antes de los 40 años, habíamos quedado que eso es falla ovárica precoz, entonces tenemos que dar terapia de reemplazo hormonal sí o sí. Ahí no hay discusión. Terapia de reemplazo hormonal sí o sí, si es que hay una menopausia precoz o falla ovárica precoz antes de los 40 años. Ahora, la segunda condición es que ya hemos pasado los 40 años, pero la mujer requiere el tratamiento porque tiene afectación de la vida diaria. Hay afectación clara de la vida diaria. O sea, la mujer se siente mal. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué es lo que le complica? El bochorno. El bochorno. Los cambios de humor, que esté más estresada, deprimida, ansiosa, o hasta inclusive hay problemas de memoria, no se han asociado a la menopausia. O sea, no así como dice Carlos Galdós, pues, no, menopáusica y una pinta como gritona, renegona. No se ha demostrado hasta ahorita que la menopausia traiga problemas cognitivos. Lo que sí puede ser simplemente es que se exacerban los problemas psiquiátricos que de base ya tenía la mujer. Ya, así que no está por ahí. La queja es por el bochorno. Entonces, cuando ya el bochorno altera el día a día, ahí sí es necesario el tratamiento. ¿Ya? Entonces, para el tratamiento del bochorno, básicamente existen escalas. La primera escala es el manejo no farmacológico. Que básicamente consiste en enseñar a la mujer que esto es un proceso transitorio y que debe buscar relajarse por otros medios. Meditación, mindfulness, herbolario, de repente algunos mates, etcétera, relajantes, que practique yoga, ejercicio, etcétera. Y en el peor de los casos, un cachito de benzodiazepinas también puede ayudar a los bochornos. ¿Está bien? Esa es la primera escala.
que ya está en tratamiento porque se le está recomendando hacer algo, pero no se ha usado medicamentos. La segunda ya es cuando esta primera no funciona y hay que recurrir a la terapia de reemplazo hormonal. Pero esta terapia de reemplazo hormonal tiene las siguientes características. Tiene que ser a la menor dosis posible, por el menor tiempo posible, y siempre tiene que darse estrógeno más progesterona para proteger del cáncer de útero. La única razón por la que no le darías progesterona, porque recuerda, acá no tiene nada que hacer la progesterona, ¿no? El problema de la menopausia es el estrógeno, pero le damos progesterona para proteger del cáncer de útero, cáncer de endometrio. Si la mujer estaría esterectomizada, no le das progesterona, eso sí, pero si no está esterectomizada hay que dar. Entonces, ¿por qué hay que dar la menor dosis y el menor tiempo? Porque la terapia de reemplazo hormonal se ha visto asociada a cáncer de mama, a cáncer de útero, indistinto del resto de factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, acá yo quiero hacer una observación bien clara que me va a servir para futuras explicaciones. Entonces, si yo tengo una mujer joven, una mujer menopáusica y una mujer anciana, entonces vamos a medir acá sus niveles de estrógeno, no de progesterona, de estrógeno. La mujer joven tiene así, la mujer que esté en menopausia o en transición menopáusica tiene así, y la anciana tiene así. O sea, obviamente va en caída, pues, ¿no es cierto? En caída, ¿correcto? Ya. Ahora, el problema radica en que tú a una joven, cuando le das anticonceptivos, por ejemplo, le estás dando hormonas, pero estas hormonas silencian a su propio eje. Entonces la mujer joven, cuando le das anticonceptivos, disminuye su carga hormonal. Parece paradójico, ¿no? Pero como silencia su propio eje, al final termina estando en la concentración que le da la pastilla. Que es lo suficiente para vivir bien, pero le estás protegiendo del exceso de hormonas. Cuando a una menopáusica y a una anciana les das terapia de reemplazo hormonal, porque en ellas no se va a llamar pues anticonceptivos, pues no tiene lógica, no se le llama terapia de reemplazo hormonal. Al final es lo mismo, le estás dando hormonas. Entonces, en estas mujeres, ese cachito que le das de hormona, correcto, es lo suficientemente dañino como para generar un cáncer. Mientras que en la mujer joven no se genera cáncer, porque está joven, pues. Entonces recuerden, esos pequeños aumentos, por más pequeños que sean, chicos, porque si ustedes lo comparan, la dosis de anticonceptivos de una mujer joven comparado con la terapia de reemplazo hormonal es así. Esa es la verdadera proporción, es nada. Es nada, la terapia de reemplazo hormonal es nada. Pero ese cachito que le das es suficiente para desencadenar un cáncer. ¿Por qué? Por la edad, por la edad. Entonces, a pesar de que la terapia de reemplazo hormonal es de mucha menor concentración que los anticonceptivos que tomó de joven, no se deben dar ni por mucho tiempo y debe buscarse la menor dosis posible que haga efecto. ¿Está claro? Bien. Tanto es así que lo que se da es 17-beta-estradiol. El 17-beta-estradiol, que es el que más se usa, se suele dar en parche cutáneo. Ni siquiera por vía, parche cutáneo. ¿Ya? Entonces, eso es un dato que quiero que tengan claro para su tratamiento. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal se da 17-beta-estradiol en parche cutáneo, o también se puede dar por vía oral, pero a la menor dosis y por el menor tiempo posible. ¿Ya? Si queremos datos, menos a 3 años es lo ideal. Y en mujeres menores a 60 años. ¿Correcto? No deberíamos dar terapia de reemplazo hormonal en mayores de 60 años. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, 3. Si es que el problema es de mucosa, hay que dar tratamiento tópico. Esa fue pregunta de examen. Si es que el problema es solamente la dispareunia, porque hay atrofia genital, atrofia vaginal, si el problema está localizado en la vulva y en la vagina, entonces podemos dar manejo tópico con estrógenos tópicos o también se pueden dar andrógenos tópicos. Recuerden, tanto estrógeno como andrógeno son anabolizantes de tejido y sirven para este problema de dispareunia. ¿Está bien? Correcto. Finalmente, ¿por qué sea tópico, doc? Porque obviamente vas a proteger al dar tópico de los efectos sistémicos. Recuerden que la terapia de reemplazo hormonal tiene contraindicaciones en mujeres cardiópatas, hepatópatas, trombofílicas o con riesgos de cánceres hormonales. Entonces recuerden, la terapia de reemplazo hormonal tiene los mismos o las mismas contraindicaciones que los anticonceptivos. Y básicamente se resumen es, no puedo dar terapia de reemplazo hormonal en cardiópatas de cualquier tipo, en hepatópatas de cualquier tipo, en trombofílicas, o sea que tienen riesgo de trombosis de cualquier tipo, y en mujeres que tienen riesgo de hacer cánceres hormonales, como el cáncer de mama, como el cáncer de útero. No puedo. Entonces esas contraindicaciones están implícitas y eso obviamente se ve en el capítulo anticonceptivos porque son básicamente las mismas. ¿Ya? Bueno, y terminamos, 4. El resto de complicaciones que habíamos visto, cardiovascular, osteoporosis, cáncer, se manejan indistinto por cada una de sus especialidades fuera de la menopausia. O sea, si hay riesgo de osteoporosis, le darás ejercicio, dieta, calcio, vitamina D, o en el peor de los casos, alendronato, pues, ¿no? Bifosfonatos, ¿ya? Si es que tienes riesgo de infarto, pues le darás sus estatinas, sus aspirinas, sus antihipertensivos, etc. Si tiene riesgo de cáncer de mama, como vamos a ver cuando hagamos cáncer de mama, le puedes dar sus tamoxifeno, su raloxifeno, su basedoxifeno, dependiendo de cómo quieres prevenir. ¿Bien? Correcto. Entonces, eso era lo que correspondía al tratamiento, ¿no? Y con eso terminamos la parte de menopausia.
¿Ya? Este es un tema que se ve en hemorragia uterina posmenopáusica. Este es un tema que también se ve en las ITS y en el síndrome de flujo vaginal. Sin embargo, como lo han preguntado repetidas ocasiones, vamos a tomarlo como un punto especial. La vulvovaginitis atrófica. ¿Ya? Es el término clásico histórico para esta patología. Entonces vamos a conversar un poquito de los aspectos generales y obviamente tenemos que empezar con la histofisiología del aparato genital relacionado a las hormonas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, un aparato genital femenino de una mujer en edad fértil que tiene elevadas concentraciones de estradiol. Como ven, tiene un cuerpo uterino grande, ¿no es cierto?, bien desarrollado, con una capa muscular bien desarrollada. Y tenemos acá una vagina que tiene, como pueden ver acá, un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado, grande, amplio, ancho, con una relación porcentual de las células superficiales superior a la relación de células basales. Ese es el índice de maduración, lo llaman, que cuando hacemos un papanicolado de los 2/3 superiores de la vagina, usualmente en una mujer de edad fértil no tenemos células parabasales, sino tenemos células intermedias y superficiales en el pap. Eso quiere decir que es una vagina cuyo epitelio está madurando normalmente, está creciendo. ¿Está bien? Luego noten que esta vagina tiene unas rugosidades. Esto que pueden ver son unas rugosidades de la mucosa que se pliega. Eso también indica que es una mucosa trófica, o sea que está bien desarrollada, que tiene buena cantidad de mucosa, que tiene que plegarse inclusive por la abundancia de ella. Y obviamente esta mucosa está hidratada, está con una microbiota adecuada, tenemos un estroma saludable, con buen flujo sanguíneo, con buena relación de colágeno mucopolisacáridos, o sea, en cristiano tenemos un tejido sano de una mujer en edad fértil. Muy bien. Pero ¿qué creen que es lo que pasa si es que disminuimos el aporte estrogénico por mucho tiempo? Es importante, no es de un día para el otro, por mucho tiempo. Entonces, ya sea porque llegan a la menopausia, o porque hacen fallo ovárica precoz, o porque tienen insuficiencia adrenal que no produce andrógenos de la suprarrenal, o porque están tomando pastillas que bloquean los receptores de estrógenos, o porque están tomando pastillas que suprimen el eje, cualquier causa de hipoestrogenismo que se les ocurra, entonces va a afectar acá el contenido, va a afectar acá el tejido vaginal. Entonces, claramente el útero involuciona, se atrofia, se hace más delgada la capa muscular, ¿correcto? Y en el caso de la vagina los cambios son aún más notorios. Por ejemplo, ya no tenemos rugosidades, porque la mucosa es escasa. Y esa mucosa que tenemos ahí es delgada, delgadita. Y por lo tanto la relación entre células superficiales y células parabasales, ¿qué pasa? Disminuye. O sea, aumentan las células parabasales. Luego, como ves acá, el flujo sanguíneo disminuye. Los vasos disminuyen y al disminuir los vasos alteran obviamente la flora, alteran el trofismo de toda la mucosa. Como se dan cuenta, este tejido subcutáneo o este tejido infraepitelial, el estroma, ¿no es cierto?, se hace más delgado, cambia su contextura y su relación mucopolisacáridos, colágeno, y se generan una serie de alteraciones que se terminan conociendo como la atrofia vaginal. Pero no olviden que la vagina viene del seno urogenital junto con tejido urinario. Entonces esta atrofia vaginal también afecta el tejido urinario. Entonces afecta la uretra, y va a dar síntomas uretrales. Y también este seno urogenital ha dado origen al mesénquima del piso pélvico. Entonces también se va a afectar el piso pélvico. Por lo tanto, la caída de estrógenos genera clínica vaginal, clínica urinaria y clínica de piso pélvico porque se reparten entre ellos la actividad estrogénica. Y dicho sea de paso, también se ha estudiado que hay actividad androgénica. ¿Ya? Pues ahorita vamos a conversar de eso. Por lo tanto, el hallazgo patológico final de la vulvovaginitis atrófica es una vagina pálida porque tiene poco flujo, una vagina delgada friable porque su mucosa es más pequeña, sin rugosidades, con una flora alterada, como pueden ver acá. Muy bien, entonces acá hay unos conceptos que quiero compartir con ustedes, que son conceptos muy importantes. Por ejemplo, desde el 2014 ya no se usa el término vulvovaginitis atrófica, porque es incompleto, ya que la vulvovaginitis atrófica casi siempre va acompañada de clínica urinaria y de clínica de piso pélvico. Y aparte es un espectro sintomático, entonces lo llaman síndrome génito urinario de la menopausia. ¿Por qué un síndrome? Porque es un conjunto de signos y síntomas. ¿Por qué génito? Porque clínica vaginal. ¿Por qué urinario? Porque clínica uretral. ¿Y por qué de la menopausia? Porque la gran mayoría ocurren por el hipoestrogenismo de la menopausia. Entonces, claramente este es el término correcto con el que debería venir una pregunta de atrofia o de vulvovaginitis atrófica. ¿Listo? Recuerden que lo que manda en la clínica, o mejor dicho en la patogenia, es el hipoestrogenismo, o sea, un estrógeno disminuido. Recuerden que el estradiol es más potente que el estrona y este es más potente que el estriol. Entonces, cuando baja el estradiol, como ven acá, cuando baja el estradiol, se genera la clínica del hipoestrogenismo. Eso es lo que deben llevarse, lo más importante acá. Muy bien. Ahora, adicionalmente, recuerden que el efecto hormonal que tienen el estrógeno sobre la vagina, no solamente es de él, sino también del andrógeno, ¿ya? Y también de la progesterona. Entonces, miren esto. Se ha visto que los receptores estrogénicos abundan en la vagina, sí, pero también hay receptores androgénicos y progestágenos. Y los receptores androgénicos, que lo voy a pintar con color azul, abundan en la vulva.
Y finalmente, los receptores de progesterona abundan en ambos tejidos. Entonces, los estudios actuales han demostrado que todo este ambiente genitourinario está marcadamente influido por estradiol, estrógenos, por andrógenos, incluido la testosterona, y por progesterona. De los cuales, recuerden que en la vagina predominan los estrógenos, en la vulva predominan los andrógenos, y la progesterona, que está en ambos, es la hormona que menos afecta. ¿Está claro? ¿Y esto por qué es importante? Porque mucho del tratamiento histórico se ha hecho con andrógenos y no con estrógenos, justo por el temor a los efectos adversos del cáncer de mama, y se han visto resultados favorables. ¿Ya? Entonces recuerden que estas dos hormonas actúan a nivel genitourinario de forma bastante equilibrada. Muy bien, entonces recordemos una vez más cuáles son los beneficios locales del estrógeno sobre el aparato genitourinario, que justamente son los que explican la clínica cuando esto se altera. Entonces, primero, el colágeno. Entonces deben recordar que la distribución, consistencia, la forma y la resistencia del colágeno depende de la cantidad de hormonas. Y eso se nota en la piel de las chicas, cuando son jóvenes, cuando envejecen, y también se nota en las mucosas. Entonces, en este caso, la caída de estrógenos disminuye el colágeno, su distribución y su resistencia, y por lo tanto la vagina se vuelve un tejido más friable, que puede doler en las relaciones sexuales. Entonces, esa es la explicación de la parte estromal. Ahora, ¿qué pasa en la parte de la superficie? Los mucopolisacáridos, que normalmente se secretan o que están en la superficie celular, que mantienen hidratada y humectada la vagina, porque recuerden que la vagina no tiene secreciones per se, no tiene glándulas. La vagina se hidrata por un transudado de mucopolisacáridos y por una secreción cervical de bajada. No tiene glándulas per se. Entonces los mucopolisacáridos, cuando cae el estrógeno, disminuyen, y por lo tanto sin mucopolisacáridos la vagina se seca. La sequedad vaginal es justamente el déficit de los mucopolisacáridos normales por el hipoestrogenismo. ¿Ya? Ahora, habíamos visto también que los vasos sanguíneos disminuyen. Entonces el flujo sanguíneo de la vagina disminuye. Por lo tanto, ese tejido se atrofia por falta de aporte de oxígeno y de aporte de nutrientes. Y ese cambio de flujo y esa caída de nutrientes y esa caída de estrógenos también altera la microbiota. Entonces el lactobacilo de Doederlein, que es un lactobacilo gram positivo, disminuye su concentración y en su reemplazo aumentan los anaerobios gram negativos. Gardnerella, Prevotella, porfiromonas y otros anaerobios gram negativos empiezan a crecer a raíz del hipoestrogenismo, como les dije, porque cae el flujo y se altera los mucopolisacáridos de membrana. Entonces, este cambio es normal, es fisiológico, ocurre en las menopáusicas y por lo tanto no se considera una enfermedad. Simplemente son los síntomas asociados al climaterio o a la posmenopausia. ¿Está bien? No es per se una enfermedad. Muy bien. Entonces, ¿quiénes sufren de esto? Bueno, pues obviamente van a sufrir las mujeres que tengan una deprivación de estrógeno por alguna causa. Les han operado los ovarios, toman medicamentos que bloquean los receptores de estrógenos o han hecho una menopausia. Lo más probable es que sea por menopausia, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres en edad fértil tan solo sufren un 3% de vaginitis atrófica, porque tendrían que ser esas mujeres de casos excepcionales que sufren hipoestrogenismo antes de la menopausia. Noten que en la transición menopáusica temprana, o sea, los primeros años de la caída de folículos, solo un 4% de mujeres se afectan. ¿Por qué, doc? Porque para hacer vulvovaginitis atrófica tiene que haber bastante tiempo de hipoestrogenismo, bastante tiempo. Entonces, si una mujer recién está empezando su transición menopáusica, no va a hacer la clínica. Entonces, cuando ya pasan muchos años de hipoestrogenismo, entonces recién aparece en la transición menopáusica tardía, o sea, unos 3 a 5 años antes de la menopausia, 21%. O sea, una de cada 5 mujeres ya están haciendo vulvovaginitis atrófica. Todavía no tan frecuente como en la posmenopausia tardía. O sea, pasado los 5 años de menopausia, cuando ya no hay formación de folículos y por lo tanto el hipoestrogenismo se va al 100, entonces pasados esos 5 años ya casi una de cada 2 mujeres sufre de vulvovaginitis atrófica. Por lo tanto no se puede considerar una enfermedad, porque simplemente es la evolución normal de la fisiología de la mujer. Pero no tiene ese aumento porque la clínica se da por el tiempo de hipoestrogenismo, por la cantidad de tiempo que esa vagina ha tenido sin actividad. Recuerden que se ha visto que la vagina mejora su trofismo con los embarazos, con las relaciones sexuales. Probablemente en el caso de los embarazos por el juego hormonal, y en el caso de las relaciones sexuales porque el flujo sanguíneo que generan los orgasmos o la excitación sexual hacen que esa vagina sea más trófica. Entonces, cuanto menos relaciones sexuales tiene una chica, cuanto menos paridad tiene mayor riesgo de hacer una vulvovaginitis atrófica. ¿Listo? Bien. Entonces vamos al diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta vulvovaginitis atrófica? Por definición, eso quiere que quede claro, es sintomática, porque se llama síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, por definición, tiene que haber síntomas. No puede haber una vulvovaginitis atrófica sin síntomas. Entonces, el gran problema está en que tú dirás, entonces deberían ir al médico la mitad de menopáusicas, quejándose de la vulvovaginitis. ¿No es cierto? Porque si la mitad les da y por definición es sintomática, entonces tienen que ir. Lo que pasa es que solo 30% de las pacientes van a consulta. ¿Por qué? Porque culturalmente las mujeres saben que con su menopausia ya pues vienen problemas locales. Problemas de sequedad, problemas de dispareunia, se alejan de las relaciones sexuales, ya entienden que ya pasó ese ciclo fértil, ¿no es cierto? Entonces no van al médico porque saben que es lo normal. Entonces ahí está el sesgo, ahí está la lógica. Por lo tanto, se deben tratar aquellas vulvovaginitis que generan un disconfort en la paciente. O sea, se entiende que la paciente quiere tener relaciones sexuales y está teniendo problemas, por lo tanto tienes que tratarle. ¿Ven? Entonces esa es la explicación por qué, a pesar de ser sintomática por definición, solo 1 de cada 3 van al ginecólogo. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, ¿qué sienten las chicas con la vulvovaginitis atrófica? Puede ir desde 1 o 2 síntomas hasta tener el espectro completo. Eso va a depender del trofismo y de la clínica que se genere en cada paciente. Recuerden que cuando una paciente tiene, por ejemplo, depresión, su percepción de la vulvovaginitis es casi el doble o el triple que una mujer sin depresión. Entonces, es bastante subjetivo mucha de la clínica que vamos a describir acá. Entonces, primero empezamos con la sequedad. Eso es algo objetivo, ¿no? La vagina se nota seca, los labios menores se notan secos, e inclusive después la misma vulva, los labios mayores pueden aparecer con resequedad, porque les dije que todo el área está lleno de receptores. Entonces, sequedad es el signo principal. Luego tenemos la baja lubricación. Las mujeres cuando quieren tener relaciones sexuales se dan cuenta que ya no lubrican como antes. Entonces van a disminuir sus actos sexuales porque ya no están lubricando igual. Eso pasa porque las glándulas de Bartolino también responden a los estrógenos. Entonces ahí tienes otra clínica. Por ende, una vagina seca y una vagina que no lubrica en acto sexual, ¿qué va a generar? Dispareunia, pues. Disconfort a las relaciones sexuales. Que básicamente esta es la razón por la que más visitan al ginecólogo, la dispareunia. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si ese epitelio se empieza a atrofiar aún más? Entonces, al atrofiarse aún más, puede aparecer sangrado escaso. Este es un dato, pregunta de examen. La vulvovaginitis atrófica da sangrado escaso, para que lo diferencies de otras causas de sangrado posmenopáusico, que son sangrados abundantes. ¿Ya? Muy bien. Luego, una chica con pocos estrógenos locales va a tener una menor estimulación de su tejido y probablemente en todo el proceso del acto sexual no puede experimentar orgasmos. Entonces tenemos la famosa anorgasmia. Anorgasmia, ¿ya? Anorgasmia. Muy bien. Finalmente, esta vagina con el tiempo va a inflamarse, eso va a generar irritación, eso va a picar, va a haber prurito, ¿no es cierto?, de las áreas contiguas, que pueden ser pruritos por inflamación o por sobreinfección con flora anormal. Y luego aparece lo que les dije, la sintomatología urinaria es casi una constante en los grados avanzados. O sea, tienen disuria, les llama mucho al baño, hay clínica de urgencia, sensación de que no está bien vaciado la vejiga, ardor. Entonces hay síntomas urinarios y por ende entran dentro de este síndrome. ¿Ya? Puede inclusive haber clínica de piso pélvico, y ya les dije, aparece los prolapsos, en este caso el prolapso uretral, y los espasmos musculares del elevador del ano, porque está habiendo clínica ya del piso pélvico, ¿correcto? Entonces todo esto es la sintomatología estructural que presenta la mayoría de pacientes con una vulvovaginitis atrófica. Muy bien. Ahora, adicionalmente, vamos a encontrar flujo. El flujo vaginal va a ser un flujo fétido o al menos maloliente, va a depender de la cantidad de anaerobios que haya. Va a ser un flujo escaso, ¿correcto? Y medio marrón, porque viene con rastros de sangre coagulada o oxidada, perdón. Entonces, ¿qué es el típico flujo de la vaginitis atrófica? Luego tenemos una mucosa atrófica, por lo tanto va a ser una mucosa pálida, que se va a evidenciar en la especuloscopía, una mucosa pálida, ¿no es cierto? Que vamos a encontrar fisuras, porque la mucosa se corta, aparecen fisuras, y en los lugares donde hubo sangrado están las petequias de la coagulación. Pues todo eso vamos a ver al examen físico, ginecológico. Flujo, mucosa pálida, fisuras, petequias, y en casos extremos, los labios menores se fusionan. Puede haber una fusión de labios menores e inclusive todo el canal vaginal se estrecha y hay una estenosis vaginal que obliga al ginecólogo a cambiar de especuloscopio por uno más pequeñito con una puntita más larga, ¿no es cierto? Porque si no, no entra el espéculo. ¿Ya? Finalmente, pregunta de examen, el cambio de flora a anaerobios gram negativos genera un pH por encima de 5. Por eso recuerden, el pH de la posmenopáusica suele ser mayor o igual a 5. En cambio, la premenopáusica sana es de 4 a 4.5. La premenopáusica con alguna vaginosis pasa de 4.5 y eso es anormal. Y la posmenopáusica es normal que esté por encima de 5. ¿Ya? Esa es la lógica del pH. No se olviden que el pH es así. El estrógeno favorece el crecimiento de toda la flora del epitelio, etcétera, y eso genera una flora del lactobacilo de Doederlein gram positivo que genera ácido láctico y este ácido láctico baja el pH. Si tú bajas el estrógeno, bajas el lactobacilo, bajas el ácido láctico y por lo tanto subes el pH. ¿Ya? Esa es la lógica de esta clínica. Entonces, ¿con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? ¿Qué nos puede confundir? Bueno, pues la señora puede hacer una vaginitis tranquilamente por cándida, ¿no es cierto? O puede ser también por tricomona. O sea, una infección de transmisión sexual como tricomona o una candidiasis no es algo fuera de lo común en una posmena. Entonces hay que pensar. ¿Cómo lo descarta entonces, profe? Bueno, pues por el flujo. El flujo de la cándida es blanquecino, brumoso, etc. Puede ser una vaginosis por anaerobios también. Entonces ahí tendré que aplicar mis criterios de Amsel, ¿no? Mis criterios de Amsel, que es otra razón. Entonces ahí tienes un buen diferencial. La clave acá es preguntar sobre las conductas sexuales. Luego, ¿qué tal si estamos frente a una dermatitis vulvar? O sea, es una clínica de dermatología. O sea, no es un problema hormonal, sino es un tema dermatológico. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Por esto hay el signo del pañal, ¿no? O sea, las dermatitis vulvares suelen ser por alguna cosa que está tocando, rozando en la ropa interior o alguna crema o algo y te da la inflamación de toda la piel alrededor de la vulva y también puede ser parte de la vulva. Entonces, claramente lo van a distinguir por ahí, ¿no es cierto? Luego nos podemos confundir con la vulvodinia. La vulvodinia es simplemente dolor vulvar con o sin relaciones sexuales, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver orgánicamente. O sea, le duele la vulva, le duele el aparato genital al tener relaciones sexuales o al intentar tener relaciones sexuales. Entonces, la vulvodinia es un diferencial totalmente aparte de un hipoestrogenismo como tal.
Algo más peligroso pueden ser los líquen, ¿no? El líquen escleroso vulvar es peligroso, ¿no? Es una lesión que puede ser un precáncer, claramente se ve acá una vulva atrófica con una lesión esclerótica dura, ¿no? Que hay que tomar biopsia. O puede ser un líquen plano, que esto es un poquito mejor porque es algo inflamatorio, crónico. Ambos casos son idiopáticos, no se sabe bien, son de componente autoinmune, pero el líquen plano vulvar es más inflamatorio, mientras que el escleroso, como su nombre lo dice, es más esclerosante, ¿no? Entonces ya son diferenciales un poquito más trancas para la dermatología. Y siempre no está de más descartar úlceras, pues, ¿no? La chica puede tener herpes, sífilis, chancroide, que son úlceras vulvares que van a dar la clínica de irritación, prurito, disuria, etcétera, pero al final son úlceras, ¿no? Entonces, como ven, el diferencial de la vaginitis atrófica es amplio, amplio. Por eso es mandatorio la historia clínica y el examen físico, ya que el diagnóstico es netamente clínico. Clínico. El diagnóstico de la vulvovaginitis atrófica es clínico. Historia más examen físico. ¿Listo? Bien. Entonces vamos al tratamiento. Vamos al tratamiento. Como claramente este es un tema hormonal, entonces el tratamiento tiene que ser médico, orientado a la reposición hormonal. Entonces acá tenemos este esquema. Los casos leves, sin ulceración, sin sangrado, simplemente donde hay sequedad y falta de lubricación, se puede recomendar los lubricantes e hidratantes vaginales que se venden OTC, ¿no? Over the counter. O sea, hay infinidad de productos en el mercado, lubricantes vaginales, hidratantes, que son diversas emulsificaciones que pueden ayudar a tener buenas relaciones sexuales en la posmenopausia. Pero recuerden, no tiene que haber úlcera, no tiene que haber sangrado, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Si tenemos úlcera, sangrado, entonces ahí sí ya tenemos que recurrir al tratamiento hormonal. Entonces, lo que recomiendan las guías es estrógenos tópicos, pero a baja dosis, para evitar el riesgo de cáncer de mama. O podemos usar andrógenos como la prasterona, tópicos, que es la dihidroepiandrosterona tópica, ¿correcto? Y algunos médicos utilizan testosterona, pero no hay evidencia sólida, como un andrógeno para tratar la vaginosis atrófica o la vaginitis atrófica. Muy bien. Si no podemos utilizar terapia vía tópica, por algún motivo el paciente no tolera las hormonas o tiene muchos riesgos relacionados a hormonas, podemos dar ospemifeno vía oral, que también es un fármaco bastante seguro respecto al cáncer de mama y que puede mejorar el trofismo estrogénico en la zona. Noten, por favor, y acá les he traído un esquemita, que el piso pélvico, las mucosas y la misma vagina tienen receptores hormonales. Por ejemplo, color reproductivo es el color moradito, entonces tenemos útero, vagina, tiene receptores estrógeno alfa, estrógeno beta y factores de crecimiento. Entonces ahí van a usar bien su tratamiento tópico o también sistémico, va a mejorar esta parte. Luego la parte urinaria que ven de color rojo, la vejiga y la uretra, también tiene receptores de estrógeno, pero de tipo beta, no el alfa, ¿correcto? Luego tienes la gastrointestinal, que en este caso es la parte del colon distal, también puede tener receptores estrogénicos en menor cantidad, y el músculo esclerético, que es este de rojo, que es el elevador del ano, tiene también receptores estrogénicos. Entonces, como se dan cuenta, todo el piso pélvico y el aparato genitourinario está lleno de receptores estrogénicos y el tratamiento tópico ayuda, ¿correcto? No se recomienda tratamiento sistémico, salvo en última línea con ospemifeno, porque aumentamos el riesgo de cáncer de mama de forma innecesaria, ¿ya? Sin embargo, las úlceras, la atrofia, la sequedad, se puede tratar localmente con esto, pero al final muchas mujeres tienen cicatrices o prolapsos o tienen ya la vagina deformada por esta atrofia. Entonces existe un tratamiento quirúrgico, no es como tal quirúrgico, pero sí es un tratamiento pues especial, que es usando láser, ¿no? Una plastía de vagina con láser, entonces ayuda, con evidencia todavía débil, a mejorar casos severos de vulvovaginitis atrófica. ¿Listo?